Entonces, no solo mezclamos dinámicas, hay otra cosa que también mezclamos, que es administrar espectro y frecuencia. Claro. El caso típico, y la pregunta es dónde lo administramos. Por eso Diego decía hace un rato cuando iniciamos la charla de tener un buen arreglo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, me ha pasado millones de veces de estar mezclando un cantante masculino y que el arreglador se le había ocurrido que el saxo tenor tenía que hacer unas líneas guías mientras el tipo cantaba. Pi, ta, ta. ¿No? Como diría mi amigo Juan Libertela, peligro de solo de saxo. Cuidado. ¿Ok? Entonces, de pronto me dice, mira, me está tapando el saxo el cantante. ¿Lo puedes ecualizar? Sí, le puedo cortar graves. ¿Le puedes quitar un poquitito de agudo para que no se mezcle con las definiciones de las consonantes? Sí, puedo quitar un poquito de agudo. ¿Le puedes dar un poquito más de nasalidad? Sí. Digo, bien, ahora escucha el solo, el saxo, solamente el saxo. Obvio, sí, está bien, sí, pero suena a corno inglés. Hubieras puesto un corno inglés en el arreglo. Es decir, si yo tengo que a un bajo quitarle los graves, que es su característica de bajo, porque me están molestando con algo, el problema es el que metió las notas en ese arreglo. Claro. Y ahí viene la famosa frase también, la que empezamos a charlar en el podcast. Lo arreglamos en la mezcla. Sí, hacemos que el bajo parezca un ukelele. ¿Ok? Le ponemos un octavador, lo sacamos para arriba. Esto me recuerda una cosa. Mira, cuando yo empecé a mezclar, que todos aprendemos al final un poco, ya sea por cursos o por internet, o ya sea autodidacta o formado, ¿no? Yo me acuerdo de una frase que me dijeron, no, pues para ecualizar el bombo bien tienes que hacer lo siguiente. Tú lo coges tal y buscas el golpe. Entonces tú vas aumentando en agudos hasta que escuches que el bombo suena como una caja. Y entonces ahí ya lo tienes y dices, ¿y si pongo la caja, qué tal? Entonces a mí se me quedó grabado eso de, no, tú vete dándole agudos al bombo hasta que suene como una caja y entonces ya, ahí ya te controlas y ya le metes el grave y dices, ¿pero que estoy cargándome el bombo entero? Creo que lo más complejo de aprender, en todos los videos que uno ande buscando o en un curso, o cualquier parte que se nunca mezclen solo. Y uno en parte, lo primero que hace, tus primeros 3, 4 años de trabajo en producción, mezclando solo. Bueno, porque no hay quien soporte tus mezclas. Hasta que uno lo entiende por fin.